hispano-cubana, don Guillermo Cortázar, estimado consejero Javier Fernández Lasqueti, querido amigo y presionador para escribir libros, don Carlos Rodríguez Brown. Cuando una persona acepta presentar un libro, en este caso otras personas como ustedes aceptan presentar un libro, yo creo que ponen su prestigio a servicio del autor y de la obra. Y bueno, creo que en esta mesa, si algo quienes me acompañan en ella, es un más que merecido prestigio. Así que quiero dar las gracias por ello, por este apoyo y por su generosidad y bueno, y también su prestigio por las palabras tan realmente amables y bonitas que me han dedicado. También quiero agradecer a la Fundación Hispano-Cubana, con una mención especial a Orlando Fondevila, su interés en presentar aquí bajo el signo de Fidel, en esta casa que realiza una tan importante labor a favor de la libertad en Cuba, y como no a Juan Miriam, responsable de la editorial de Episteme, por tener el valor de apostar en el que además era su primer libro como editorial, por un autor que también se estrenaba como tal. Realmente los dos empezábamos, así que mucho riesgo, yo les estoy muy agradecido. Queridos amigos, el pasado diciembre el periodista Alfonso Usía participaba en la entrega de premios de derechos humanos de esta misma casa, que se celebró en la Casa América. En esa ocasión dijo algo que me pareció realmente hermoso. Se definió a sí mismo como un español incompleto. Y lo era, dijo, por no haber jamás visitado Cuba. No olvides compartir con el consejero. Pues yo también quiero recoger esta misma idea y confesar que yo también me siento un español incompleto. Y lo soy por el hecho de que la Cuba que yo conocí es una Cuba incompleta, secuestrada, mutilada. Es una Cuba a la que la larga dictadura de los hermanos Castro ha robado esa vitalidad propia de las sociedades libres y ese impulso vital que se adivina en los ahora destrozados edificios que debieron hacer de La Habana una de las ciudades más hermosas del mundo. Una vitalidad y un impulso que también se ven en la personalidad de los valientes demócratas que allí conocí y en tantos ciudadanos cubanos que hoy viven exiliados en diversas ciudades de los diferentes continentes. Bueno, en esta misma sala tenemos unos cuantos ejemplos, incluidos algunos más destacados. Y es esa Cuba incompleta, secuestrada, mutilada, la que creo que se muestra el mejor signo de Fidel. Este es un libro que nace irónicamente de la voluntad de hacer algo que no fuera escribir. A principios de verano de 2007, mi amigo Luis Margol me dijo que quería viajar a Cuba para encontrarse con los miembros del movimiento democrático cubano y mostrarles su apoyo. En mi cabeza rondaba esa misma idea hacía tiempo. De hecho, por esa idea por la que rompí, estaba dispuesto a romper esa misma promesa que yo también me había hecho, que no era visitar Cuba mientras viviera Fidel Castro. Así que decidimos que era el momento de actuar, de hacer algo por la libertad en Cuba que fuera más allá de escribir de vez en cuando un artículo desde la comunidad de mi casa en Madrid. Para nuestra aventura habanera contamos con un apoyo inestimable, como fue el apoyo y el asesoramiento de la Asociación Española Cuba en Transición, en concreto de sus dos grandes activistas, que son Matías Jove y Rafael Rubio. Tienen otras personas que trabajan muy bien, pero estos dos fueron los que más nos ayudaron. Como iba diciendo, Luis Margol y yo partimos hacia La Habana, y yo lo hacía sin voluntad de escribir. Pero lo visto y lo vivido en la capital cubana generó en mí tal estado de indignación que casi de forma inconsciente terminé siendo autor del libro que ellos presentábamos. Comencé a escribirlo en un cuaderno de pésima calidad que compré en una tienda para cubanos, lo cual, para cualquier no cubano que visite Cuba, es una experiencia, comprar una tienda para ellos. Pero tampoco tenía una intención de que esas palabras llegaran a ser un libro. Era más bien un mero ejercicio de liberación, unas notas tomadas en forma de descripción de lo que pasaba a mi alrededor sin ninguna intención alguna de continuidad. Dicha liberación era necesaria por lo terrible de lo que vi: miseria, degradación moral, degradación material, fingimiento constante, la destrucción de la persona planificada y ejecutada desde el poder. En definitiva, lo que es el comunismo. Pero son solo algunos aspectos de la realidad son solo algunos de los aspectos de la realidad de La Habana con la que Luis y yo nos enfrentamos durante aquellos días de julio de 2007.
También vimos lo contrario, vimos signos de esperanza. Conocimos la dignidad de los miembros de la resistencia democrática, su valor a la hora de enfrentarse a la tiranía totalitaria y la ausencia de soberbia en aquellos hombres y mujeres que se han ganado a pulso el derecho a ser el modelo para quienes amamos la libertad. Ya en el avión de vuelta seguí escribiendo en ese mismo cuaderno. Creo que lo comento en el libro que la ironía quiso, o el destino quiso, que la primera vez que escribí el nombre de Fidel Castro, desde la ventanilla del avión veía las luces de una de las ciudades que posiblemente más odie, Miami. Bueno, ya llegué a casa, seguía sin querer escribir un libro que es muy interesante y tras un par de jornadas de descanso necesarias ganadas, escribí el 90% restante de la obra y lo hice en 2 noches. En 2 noches en las que me mantuvieron despierto la indignación y grandes dosis de cafeína. Creo que incluso en el café no me hubiera dormido solo del enfado que tenía. No se trata, como bien ha señalado el consejero, de un libro de viajes, ni de un ensayo político o sociológico, pero creo que tiene de todo esto un poco. No van a encontrar ustedes en él una descripción de los entresijos del régimen, o un quién es quién de la dictadura. En esta sala hay bastantes personas que pueden hacerlo mucho mejor que ellos a la hora. Bajo el signo de Fidel es una descripción de la realidad cotidiana en La Habana y un análisis de los efectos que medio siglo de comunismo ha provocado en la ciudad. Son unas páginas en las que se acusa. Se acusa al régimen castrista y se acusa a muchos de sus cómplices, como los turistas que no miran a su alrededor para seguir justificando la tiranía, o ciertos empresarios que no dudan en colaborar con un sistema totalmente represivo. Y también, ¿por qué no?, es un homenaje a aquellos héroes de los que he hablado antes, y también un homenaje a aquellos cubanos que día a día tratan de salir adelante con dignidad y esfuerzo, y algunos de los cuales, sin conocer nuestro objetivo y sin ser ellos miembros conscientes de la oposición democrática, superaban el natural miedo de quien vive una dictadura totalitaria y nos contaban lo terrible de la situación. Hablo de esos habaneros en cuya conversación había una súplica implícita, que al menos en una ocasión fue explícita, de cuando volváis a vuestro país, contad lo que ocurre aquí. Y eso es lo que yo he hecho con este libro, contar lo que allí está ocurriendo desde hace décadas. Y sin más, con todo mi agradecimiento, y con la esperanza de que lo antes posible el grito de ¡Viva Cuba Libre! Refleje una realidad en vez de una esperanza, doy por finalizada mi intervención y les agradezco una vez más su interés y su presencia aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su presencia. La Fundación se alegra de ser una especie de hogar de recepción y de presentación de actos por la libertad de Cuba, una vez más, después de ya más de 12 años de actividades ininterrumpidas. Gracias a la ayuda de todos ustedes y de muchos patrocinadores. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.